Bendiga, que la gracia y que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes esta tarde. Amén. Privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y a pesar que hoy no nos encontramos del todo bien, queremos compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque esta es nuestra misión y queremos compartir la palabra de Dios esta tarde. Quisiera invitarlos a que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 19. Quiero leer 10 versículos con ustedes esta tarde y quiero impartir con el tema de 3 indicios de un encuentro con Cristo, ¿verdad? La verdad que a veces nosotros cuestionamos o pensamos sin mirar los indicios, pero Jesús dijo algo que es muy importante y que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es: por sus frutos conoceréis. Entonces, ¿cuál es el indicio de que un árbol, sin que nosotros le conozcamos la planta, le podemos determinar por sus frutos? Yo estoy seguro que nadie aquí, ni todo el mundo conoce aquí la planta de la fresa, ni todos conocen la papa, las arvejas, ni todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero si usted en el momento lo pasa y lo ve que hay fruto, lo puede identificar, porque el fruto sí es conocido de nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber los indicios de un encuentro auténtico con Cristo, porque cuando uno se encuentra con Cristo y tiene un encuentro auténtico con Cristo, desde luego hay indicios de que esta persona se ha encontrado verdaderamente con Cristo. Y para esto quisiéramos que leyera los 10 versículos y vamos a tomar como base los 3 indicios en los que vamos a leer. Pero solo hay 3, hermanos, no hay más de 3. Pero esta tarde solo vamos a usar 3, ¿verdad? Hay muchos más indicios de alguien que ha tenido un encuentro con Cristo. Pero esta tarde quiero comentar con ustedes solamente 3, ¿verdad? Y son los 3 que nosotros vemos en la historia en que cuenta el doctor Lucas en su libro, en el capítulo 19, dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero empezar por el último versículo, antes de pasar a los frutos, porque habla de la razón de la venida de Jesucristo. Y Lucas escribe que Jesucristo dijo lo siguiente a Zaqueo: dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros nos damos cuenta, está en el singular, el indicativo, no es plural, ¿verdad? Dice que vino a buscar y salvar lo que había perdido. ¿Me puedes bajar un poquito ese micrófono? Porque yo sí que necesito el micrófono, pero sigo teniendo la voz fuerte y no es que ustedes se encuentre
que de repente no pueden aguantar, ¿no? Entonces, algo muy importante, empezando del final, es que Jesús dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo podía en esta tarde cambiar el título del mensaje y empezar a preguntar qué fue lo que perdió, que Jesucristo tenía que salvar y que tenía que rescatar, ¿verdad? Podríamos empezar por ahí, pero esta no es la razón. Pero quisiera que mientras estamos hablando sobre los tres indicios, pudiéramos ver en qué indicio Cristo hace recuperar en la vida de Zaqueo. Porque es verdad que nosotros pudiéramos decir, porque el Señor ha venido a buscar y salvar los que se habían perdido. He oído mucha gente hablar sobre ese versículo, hablando los que se habían perdido. Sin embargo, Jesús no está hablando de los, sino de lo que se había perdido, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros paremos para, en algún momento en nuestra casa, volver y leer ese versículo y preguntar qué fue lo que Cristo vino a buscar que había perdido. Les podía indicar la oración sacerdotal para que tuviera un poquito de idea y pudiera empezar a pensar sobre esto. Pero en esta tarde nosotros queremos hablar sobre dónde uno puede mirar y sacar una conclusión sobre sí mismo o sobre alguien. Y la verdad que yo coloqué sobre alguien con propósito de recalcar que cuando nosotros nos espejamos en la palabra de Dios, yo soy el punto de mira, ¿verdad? Yo debo ser el punto de mira. Porque si yo miro la palabra de Dios para otros, no tiene ningún valor en mi propia vida. Y por lo tanto, cuando yo me espejo en la palabra de Dios, yo debo de ser el primero algo de esa palabra de Dios para mi vida en primer lugar. Así que cuando yo leo esta palabra, en primer lugar lo que debo de hacer es espejarme yo mismo en ella para que podamos hablar. Porque la verdadera razón de esta palabra, de tener los indicios de alguien que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, no es que yo sepa si mi hermano verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, sino que yo analice mi vida y pare y piense, ¿he tenido un verdadero encuentro con Cristo? Esta debe ser nuestra propuesta en esta palabra de esta tarde. ¿Por qué? Porque ante nada debo de preocuparme si verdaderamente Cristo vive en mí, como dice el apóstol Pablo. Si verdaderamente la palabra de Cristo es la que me impulsa desde que me levanto hasta que me acueste. Pero hermano, es imposible. La palabra de Dios va a estar presente en todo momento, incluso cuando yo flaqueo, cuando yo debilito, cuando yo caigo. La palabra de Dios me confrontará para que yo pueda levantar y para que yo pueda pedir a Dios que los indicios de un encuentro verdadero con Él sea real en mi vida. Entonces, nosotros vemos que si nosotros no la aplicamos de una manera individual en nosotros mismos, los tres aspectos que nosotros estaremos enfocando en esta tarde, no tendrá una revelación personal como la tuvo en la vida de Zaqueo, aspecto que le pareció bien a Lucas destacar cuando relató este hecho. Y claro está que cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo, cosas ocurren, cambios suceden en nuestro ser que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos, porque muchas veces no entendemos que hemos cambiado posicionalmente de las tinieblas a su luz admirable. Y el que quiere ver, si es así, podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14. La Biblia nos dice que una vez que nosotros hemos conocido, hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos cambiado posicionalmente de tiniebla a luz. En otra parte el apóstol Pablo dice que pasamos de muerte a vida. Pero aquí en Colosenses dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Por lo tanto, cuando tenemos ese encuentro genuino con Cristo, tenemos que entender que el dominio de las tinieblas perdieron sobre nosotros esta fuerza, esta actividad
que nos impulsaba en todo momento no buscar las cosas de Dios, sino buscar las cosas del pecado, sino dedicarnos completamente a la carne, a lo carnal. Y ahora empieza lo más interesante cuando yo tengo un encuentro genuino con Cristo, es que empiezo a entender, es que empiezo a ver la posición en que yo me encontraba y la posición donde yo me encuentro. Y puede que incluso estando posicionalmente en las tinieblas me sienta mejor que cuando yo me encuentro en la luz. ¿Por qué? Porque al estar en la luz, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados son revelados y entonces nos damos cuenta quién realmente somos nosotros. Por lo tanto, lo que muchas de las veces es una lucha dentro de nosotros es cuando nos enteramos que posicionalmente pasamos de tiniebla a la luz admirable por medio del sacrificio de Jesucristo, el que vino hasta nosotros y nos dijo: desciende, baja, debo quedarme en tu casa. Muchas de las veces nosotros hemos tenido la misma posición que Zaqueo. Nos hemos puesto solo para ver cómo era el efecto de Cristo sobre la vida de otros, nunca sobre la vida de nosotros, ¿verdad? Nunca nosotros hemos pensado que hoy va a pasar Jesús por aquí y voy y quiero tener un encuentro personal con Él porque quiero que Él me quede en mi casa. Esa no era la intención de Zaqueo. Zaqueo no pensaba invitar a Jesucristo a su casa. ¿Y por qué lo sabe eso, hermano? Porque si nosotros nos damos cuenta, los que murmuraban dijeron que Jesucristo se había hospedado en casa de pecador. Para nosotros, pecador es el que comete pecado. Sin embargo, para la cultura judía de aquel entonces, pecador, ellos llamaban pecadores a las prostitutas, ellos llamaban pecadores a los judíos mestizos, y ellos llamaban pecadores a los que eran cobradores de impuestos, porque eran un verdadero fastidio para ellos. Eran personas que estaban repudiadas socialmente, ¿verdad? Tanto que cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana, los discípulos se fueron. Jesucristo quedó solo en el pozo hablando con la mujer samaritana. Cuando Jesús dio ejemplo de humildad y de gente que tenía el amor de Dios en su vida y que tenía compasión, comparó un judío con un samaritano, ¿verdad? Entonces, cuando Lucas dice que aquellas personas murmuraban diciendo que Jesucristo se había hospedado en casa de un pecador, estaban considerando que Jesucristo estaba en casa de alguien que ellos no soportaban ni que ellos aceptaban dentro de su cultura y dentro de su medio social. Era alguien repudiado completamente, ¿verdad? Es lo mismo que yo te diga que tienes que invitar a pasar a tu casa, ¿verdad? Aunque es asesino de muchachos, de niños, violador, y tú dices, uff, ¿verdad? Reteluz. Es lo mismo que ellos sentían, ¿verdad? Pues sentían un verdadero repudio, porque además de ser judío, y como yo sé que era judío, Jesucristo dijo que él también era hijo de, por lo tanto era judío Zaqueo. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente: cuando Zaqueo sube aquel árbol, Zaqueo primero sube porque era pequeño, era mucha la multitud, pero la otra razón es que desde arriba todo el mundo iba a estar centrado en Cristo. Si nosotros leemos el capítulo anterior, Jesús había echado fuera un demonio, había un gran revuelo en la ciudad, entonces todo el mundo iba detrás de Cristo para mirar qué milagro Cristo podía hacer. La gran multitud que seguía a Jesucristo, ni todos eran convertidos. Algunos iban por milagros, otros iban, a veces multiplicaban pan y pescado de nuevo para comer gratis, ¿verdad? Ese sigue siendo el malo de nuestra sociedad hasta hoy. Invítalo a venir a un culto y no viene, pero dile, mañana hay comida en la iglesia y la iglesia se llena. Eso sigue siendo igual, ¿verdad? La otra cosa es que si aquí Dios obra un milagro, todo el mundo viene queriendo recibir milagros, pero no viene detrás de Cristo realmente. Y según nosotros hemos leído, podemos entender que Zaqueo subió por la curiosidad de ver a Jesucristo
que tendría que pasar exactamente en aquel lugar. Lo que nos contaba Zaqueo es que Jesucristo sabía dónde él estaba subido y que Jesucristo le iba a decir: Zaqueo, desce, pero ya, deprisa. Y la verdad que cuando nosotros paramos para pensar en estas cosas, nos damos cuenta que muchas de las veces nuestra vida toma un rumbo inesperado, pero que es muy necesario para que el nombre del Padre sea glorificado, exaltado, conocido. Eso fue lo que Jesucristo dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando dijo: así brille vuestra luz delante. Pero antes de llegar a este punto de entendimiento, quisiera recordarnos esta tarde un versículo que Pablo dice: pero Dios no ha buscado cosas esplendorosas, sino que las cosas efímeras, para derramar su gracia sobre ella, de tal manera que su nombre fuera conocido y su gracia todavía más conocida. Y Pablo dice que donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Entonces, en esta tarde, si nosotros empezamos a mirar y a escudriñar estos versículos hablando sobre lo que sucedió con Zaqueo, Zaqueo recibió una sorpresa, pero algo inesperado, pero muy necesario para que su vida cambiara completamente y el nombre de Cristo fuera exaltado. Y debemos de entender que estar en compañía de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es estar en compañía de Cristo. Entonces, me gustó mucho parar y pensar en lo siguiente. Primero, Zaqueo, como algunos achacan, no tenía necesidad ninguna, porque Zaqueo, dice la Biblia, que era rico. Puede que lo que te haga falta, dinero, a Zaqueo le sobraba. Y algunos dicen que el Evangelio de Dios, de Cristo, solo es efectivo para los pobres, ¿verdad? Sin embargo, aún los ricos y los millonarios necesitarán de Cristo si quieren entrar en el cielo, si quieren recibir perdón, si quieren ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, esa no era la problemática de Zaqueo. Zaqueo no subió allí porque a él le faltaba dinero, a ver si aparecía alguien por allí despistado y le pudiera quitar su cartera. No, a Zaqueo le sobraba. Zaqueo era rico, Zaqueo tenía dinero, Zaqueo no era pobre. Tampoco a Zaqueo le faltaba cultura. Esa es la otra culpa que echan aquellos que creemos en Dios y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que somos pobres e incultos. Sin embargo, cuando yo leo este pasaje, me doy cuenta que Zaqueo no era inculto. ¿Por qué? Porque Zaqueo era jefe de los publicanos. Por lo tanto, Zaqueo era el mandamás en Hacienda de aquel entonces. Tendría que tener formación, ¿verdad? Porque para ser mandamás de Hacienda tiene que haber estudiado. Tiene que saber de matemática, tiene que saber muy bien cómo administrar. Por lo tanto, Zaqueo culturalmente también estaba bien informado, porque él era jefe de los... Mira, hermano, pero en aquel entonces había personas inteligentes, destacadas y estudiadas como las hay hoy. Posiblemente, se dice por ahí que los antiguos eran más inteligentes que nosotros hoy. Sencilla razón. ¿Por qué? Porque nosotros no inventamos un nuevo método de estudio. Nosotros no hemos inventado nuevas leyes. Nosotros no hemos descubierto nuevas siglas para todo lo que nosotros conocemos hoy, sino que los antiguos lo hicieron. Nosotros tenemos que estudiar los filósofos antiguos, los grandes doctores, los grandes descubridores del pasado, para poder entender nuestro mundo hoy, cosa que ellos ya entendieron hace siglos atrás, y nosotros hoy en las universidades seguimos estudiando lo mismo y discutiendo lo mismo y llegando al mismo lugar. ¿En qué lugar llegamos, hermanos? Al lugar ninguno, porque no entendemos nada de lo que existe si no hemos entendido Cristo. Sin embargo, a Zaqueo no le hacía falta ninguna de estas cosas. Zaqueo era un hombre sabio, instruido y con actitud de liderazgo, ¿verdad? Cosa que a todos nosotros nos gusta en algún momento tener liderazgo. Pero en ese momento Zaqueo tenía una buena posición en cuanto a liderazgo. Él era jefe de los que cobraban impuestos en la época. Él era
el que administraba todo ello. Todo lo que el dinero pudiera comprar, Zaqueo pudiera adquirir. Pero el dinero no puede reconciliarnos con Dios, no puede hacernos dignos de la gracia y la misericordia del Altísimo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol Pedro dice que nosotros no fuimos comprados con algo perecedero como oro y plata, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mira lo que dice el apóstol Pedro: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra buena manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, con oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por lo tanto, ser cristiano, por lo tanto, tener un encuentro con Cristo, no es algo que yo debo valorar en cuanto a oro y plata, sino que es mucho más valeroso. ¿Por qué? Porque ni el oro ni la plata nos puede comprar el perdón de Dios y nos puede reconciliar con Dios. Por lo tanto, si algunos miden que son hombres bendecidos, si alguno mide por ahí que son hombres de Dios, porque tienen dinero, porque tienen buena posición social, están equivocados, porque pueden estar muy bien colocados dentro de esta sociedad, pero estarán excluidos de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios si no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si no tiene un encuentro genuino con Cristo, no podrá heredar el reino de los cielos. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre a no ser por mí. Nadie va al Padre por tener una cuenta muy buena en el banco. Nadie va al Padre por tener una buena posición social. Nadie va al Padre porque puede tener sus hijos instruidos en los mejores colegios y en las mejores universidades. Alguien va al Padre porque, aún siendo rico, reconoce que es pecador y que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado desde el cielo para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando Zaqueo, Jesús le dice: Zaqueo, baje. Zaqueo, impulsado por la presencia de Jesús en aquel lugar alto que él estaba, bajó inmediatamente, ¿verdad? Lo que no sabía, lo que no dependía de Zaqueo, era que Cristo se parara debajo de aquel sicómoro y dijera: Zaqueo, bájate, ¿verdad? Ya hemos hablado que si lo que dependiera de Zaqueo, posiblemente él no diría a Jesucristo: vaya a comer en mi casa, por su situación social. Él era un discriminado social a pesar de tener mucha riqueza, ¿verdad? Porque su clase social, laboral, no era bien recibida por el pueblo. Y nosotros hemos leído que la mayoría que andaban con Jesús en aquel entonces eran personas pobres y necesitadas. Zaqueo no era bien visto, ¿verdad? Si hoy viene el que es el director de Hacienda actualmente y que sube los impuestos y etcétera, 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 toca mi casa, ¿no? Y yo no tengo a Cristo en mi corazón, y si dame un vasito de agua, yo le vendo por 50.000 euros, ¿verdad? Porque él es responsable de que nosotros tenemos que pagar y pagar y pagar. Ese era el sentimiento por Zaqueo para aquella sociedad. Sin embargo, Jesús se detuvo. Jesús dijo a Zaqueo que bajara muy rápido, porque él quería hoy quedar en su casa. Por lo tanto, algo que me llamó bastante la atención es: Jesús no le preguntó: Zaqueo, ¿te parece que hoy yo me quede en su casa? ¿Verdad? No le dijo: Zaqueo, ¿le parece que hoy te quede en tu casa, Zaqueo? ¿Me das permiso para hoy hacer noche en tu casa? Jesús le dice: Zaqueo, baja, hoy voy a quedar en tu casa. Hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Esto está en el versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa.
Jesucristo no le pidió permiso. Jesucristo le dijo: Zaqueo, hoy voy a tu casa. Y muchas de las veces nosotros estamos esperando el momento adecuado para decir: Jesús, queda en mi casa. Pero puede que hoy sea el momento adecuado donde el Señor te diga: hoy debo quedarme en tu casa. Por lo menos eso me ha sucedido a mí. Yo no fui a Cristo porque yo tenía la intención de encontrarme con Cristo, sino porque Cristo dijo: hoy debo quedarme en tu casa. Eso fue lo que Cristo hizo con Zaqueo. Dice: Zaqueo, bájate, hoy debo quedarme. ¿Y sabe? Cuando nosotros tenemos un encuentro auténtico con Cristo, si Jesús dice: hoy debo quedarme, nadie va a decir no. Va a decir: sí, Señor, quédese en mi casa. ¿Verdad? Y muchas de las veces nosotros no paramos para pensar que Jesús es quien toma la decisión de quedarse. Y dice que ya el Zaqueo no le dijo no. Cuando Cristo llega a nuestra vida, muchas veces nuestra atención está en otro lado. Zaqueo no tenía ninguna intención de albergar a Jesús en su casa. Simplemente él quería ver qué es lo que hacía Jesús tan famoso, qué es que atraía tanta gente alrededor de él. Siendo jefe de los publicanos, ¿no? Pensándolo un poquito mal, posiblemente quiso mirar a ver si Jesús recaudaba mucha ofrenda para también cobrarle impuestos. ¿Verdad? Posiblemente. Pero él se llevó una gran sorpresa cuando Jesús le dijo que aquel día se iba a quedar en su casa. ¿Verdad? Y entonces, aunque la atención de él estaba puesta en otro lado, Jesucristo dijo: hoy me quedo en tu casa, Zaqueo. Y algunos o todos nosotros que estamos aquí hemos mirado a Cristo en determinado momento de nuestra vida con una otra llamada de atención, hasta que tuvimos verdaderamente un encuentro real con Cristo. ¿No? Todos ya me conocen, saben mi testimonio y saben cómo yo llegué. Y posiblemente la razón de mi llegada, la razón de mi espera hasta que Cristo pasara por donde yo estaba y dijera: se te acabó el vacilón, hoy voy a entrar en tu casa, fueron empanadas con Coca-Cola, miserable de mí. Pero esa fue la razón por la cual yo quedé en aquella oración, la razón por la cual yo decidí quedar un poquito más en aquel culto, en aquel día, fue que alguien me dijo: si te quedas, te llevo abajo y comes unas empanadas, unos bolluelos y te tomas una Coca-Cola. Y había hambre y me quedé. Pero lo que yo no sabía, que en aquel día Dios iba a saciar mi hambre, bendito sea su nombre, de lo espiritual, y me iba a trasladar de las tinieblas a su luz admirable, iba a perdonar mis pecados, iba a redimir mi vida para la honra y para la gloria de su nombre. Muchos de nosotros estamos paseando y mirando a otro lado y nos llama la atención y paramos un momento y observamos la multitud y vemos lo que va a suceder, y de repente Cristo dice: hoy me quedo en tu casa. Y nos vemos sorprendidos por Jesús. Pero Jesús llega en medio a esta situación y dice: quiero quedarme. Y claro está que la presencia de Jesús y su palabra transmite gozo, alegría. El primer índice de aquellas personas, el primer indicativo de aquellas personas que tienen un encuentro verdadero con Cristo, es gozo en medio de una multitud de opositores. Todos aquellos que acompañaban a Cristo en aquel momento, o la gran mayoría de ellos, eran opositores a Zaqueo, porque Zaqueo era cobrador de impuestos, porque Zaqueo era jefe de los publicanos. No era bienvenido. Sin embargo, muchas de las veces, en muchas ocasiones, o en todas ocasiones, en donde Cristo se presenta y nos dice: hoy me quedo en su casa, es en medio de una multitud de oposición, y donde nosotros pensamos: es imposible que Dios pueda revelarse en esta situación, y Dios se revela en esta situación. Y casi que nosotros, sin darnos cuenta, escuchamos el llamado de Cristo, y Cristo empieza a vivir en nosotros, y nuestra vida empieza a cambiar circunstancialmente, porque hemos tenido un encuentro con Cristo, hasta que nuestro entendimiento es alumbrado por su palabra, y nos damos cuenta que verdaderamente Cristo empieza a marcar
nuestra vida. Y la primera gran diferencia de Zaqueo fue la siguiente. Dice que Zaqueo recibió la palabra de Cristo con gozo. Cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Cristo, lo primero que le sucede es tener gozo en la palabra de Dios. Empieza a gozarse en su palabra. Y si nosotros fuéramos a Salmo primero, dice: bienaventurado es el varón que tiene su placer en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que el que medita en la palabra de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua tranquila, que sus hojas no caen, su fruto da en su estación. El sol no lo puede marchitar, las pruebas no lo pueden marchitar, porque sus raíces están junto a corrientes de aguas tranquilas. Por lo tanto, cuando nos encontramos con Cristo, nuestras raíces empiezan a beber de la fuente de vida eterna, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra de Cristo empieza a entrar en nuestra vida y empieza a darnos gozo, porque entendimos que estábamos condenados, pero en Cristo tenemos redención de nuestros pecados. Hoy puedo regocijarme, hoy puedo alegrarme a pesar de las situaciones y a pesar de las oposiciones que el pecado puede causar en mi vida. Puedo gozarme porque Cristo ha dicho: debo quedarme en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primero indicio de un encuentro con Cristo es que la palabra de Dios es recibida con gozo. Ese es el primer indicio. Alguien que se goza en su palabra, alguien que se encuentra en la palabra de Dios consuelo, alguien que encuentra en la palabra de Dios fortaleza, alguien que encuentra en la palabra de Dios corrección. Pero eso no es tan bueno, pastor. Pero el que conoce a Cristo tiene gozo, porque sabe que lo que está haciendo la palabra es lo que dice Romanos 8:29, que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús, porque para esto es la palabra de Dios. Este es el propósito de Dios. Entonces, cuando la palabra me confronta, también puedo gozarme, porque dice la palabra que Dios solo corrige a los que son hijos. Entonces, ser corregido por Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque la corrección de Dios automáticamente me está describiendo como hijo. Y es verdad que Zaqueo lo primero que hizo fue recibir las palabras de Cristo con gozo, bajó inmediatamente. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno recibe la palabra de Cristo, entonces pasa a la segunda parte. Están los opositores, que cuando ven que Jesús entra en nuestra casa, empiezan a murmurar y a acusarnos de aquello que somos todos. Cuando nos ven, nos acusan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ellos son los opositores cuando nosotros recibimos con gozo la palabra de Dios. Hace 12 años atrás conocí a un hombre muy buen profesional del área de la mecánica, que cuando yo me reconcilié con el Señor, él me ofreció fumar. Yo le dije: no, yo lo he dejado, ahora soy cristiano. Y él me dijo: ¿tú sabías que para dejar el tabaco no hace falta ser cristiano? Yo le dije: pero yo lo dejé porque conocí a Cristo. Y pasaron algunos años y a él le dio un cáncer en el páncreas. Y entonces yo solo me enteré después de su muerte, pero uno de los conocidos, los últimos que fueron a verlo, dice que su queja con este amigo fue la siguiente: mira, aquí la gente viene y te ofrece tabaco, te ofrece comida, te da un abrazo, pero aquí nadie viene a hablarte de Dios. Pero tú no podías vivir sin Cristo. Ahora valoraba que conocer a Cristo era algo muy importante, pero no hubo quien le fuera a predicar el Evangelio. Solo este muchacho que
dice que es muy creyente de Dios con sus palabras, pero sus hechos no concuerdan con lo que él dice, pero le dijo, si Dios quiere, tú vas a poder salir de esta y tal. Entonces él aprovechó y desahogó, y dijo, y habló de Dios. Dice, es una pena que aquí la gente te ofrece de todo, menos Dios. El mundo no tiene necesidad de lo que nosotros nos imaginamos. El mundo no tiene necesidad de una mejor economía. El mundo no necesita más dinero. El mundo necesita más de Cristo. El mundo necesita tener un encuentro verdadero con Cristo, para que pueda entender que puede haber gozo en medio de la tormenta, para que pueda recibir con gozo la palabra de Dios, aun cuando nos reprime, aun cuando nos llama la atención. Y Zaqueo dice la palabra de Dios que la primera señal que tuvo de que había tenido un encuentro con Cristo es que obedeció su palabra, bajó deprisa y sintió gozo cuando oyó la proposición de Jesucristo, que dijo, hoy debo quedarme en tu casa. Luego lo segundo fue que aquellos opositores empezaron a quejarse, a murmurar y acusaron a aquello de la cual somos todos. ¿Y qué somos todos, pastor? Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Romanos 3:23. En Romanos 3:23 la palabra de Dios nos dice, porque todos pecaron y destituidos fueron de la gloria de Dios. Entonces todos éramos condenados. Ya ahora no necesitamos estar criticando a aquel en el cual Cristo llegó a su casa, porque ahora una de las cosas que nosotros hemos oído, yo no sé ustedes, pero yo sí, ahora eres un santo. Después que pintaste el 7, ahora eres cristiano, ahora vas para el cielo. Sí, ahora voy para el cielo porque fui lavado, redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y ese es mi gozo. Mi gozo no está en lo que yo puedo proporcionar para que Dios me salve, sino en lo que Dios por medio de Cristo proporciona para cada uno de nosotros, y por ahí podemos alcanzar la vida eterna. Entonces, a pesar de nuestras luchas y de nuestra tribulación, hoy podemos dar gracias a Dios porque empezamos a tener el primer signo de alguien que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, gozo en su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Primero índice de la presencia de Cristo. Pecadores, pero ahora gozosos, por ser alcanzados por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Gozosos por haber sido perdonado de mis culpas, y ahora lo que antes era la máxima, ya solo necesito para cubrir algunas necesidades que van en segundo plano. Y lo primero que veo es que hay necesidades y me dispongo a repartir. Segundo indicio, dice Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Nace un amor distinto en el corazón de Zaqueo. Ya la riqueza no era lo primordial. Ahora había algo más interesante. Ahora había algo que verdaderamente lo llenaba. Ya el dinero no era su bien mayor. Su bien mayor ahora era Cristo vivía en su casa. Cristo había llevado una motivación distinta a su corazón. Y él empezó a amar y automáticamente se preocupó de lo que no tenía. Dice aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Segundo indicio de que Dios empezó a obrar en la vida de Zaqueo. ¿Qué indicio, hermano? Empezó a amar a otros. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. El egoísmo de acaparar sin importar cómo deja de ser en la vida de Zaqueo. Zaqueo empezó a amar. Las motivaciones que Zaqueo tuviese antes posiblemente fuera el dinero. Ahora Zaqueo dice,
Yo puedo beneficiar a mucha gente con mi riqueza. Sí, Señor, que estoy dispuesto a deshacerme de la mitad de mi bien. Completamente distinto de aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo: pues maestro, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y Jesús dice: ¿has observado toda la ley? Dice: Señor, he observado todo, he honrado padre, he honrado madre, amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Ah, tú amas a Dios sobre todas las cosas? Sí. Entonces va, vende todo lo que tiene y reparte con los pobres. Y salió triste, porque la máxima de su vida era sus bienes, no Dios. ¿Cuál es la máxima de nuestra vida? ¿Cuál es la razón de nuestro vivir? ¿Cuál es la razón de que nosotros hoy estemos aquí en este lugar? ¿Será que hay amor en nuestro corazón? ¿Será que nos preocupamos de los demás? ¿Será que estamos dispuestos a dar? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que no estamos agarrados a lo material, sino que estamos agarrados a la palabra de Cristo para que dirija nuestra vida? ¿Será que nuestra seguridad no está en este mundo, sino que está en el reino de Dios? ¿Será que allí es donde está nuestra verdadera seguridad? Amar a los demás. Y esto es un mandamiento. Jesús dice: amar al prójimo como a ti mismo. Imagínate, de repente empieza Zaqueo a decir: Señor, ¿qué voy a dar la mitad de lo mío? Y lo hizo en público, porque dice que se puso de pie y empezó a hablar y dice: Señor, yo voy a dar la mitad de lo mío. Ya se le fue. Segundo aspecto: amar. Amor al prójimo. Amar a Cristo antes que las riquezas. La riqueza pierde importancia cuando nosotros tenemos un conocimiento genuino de Cristo. ¿Cómo de importante, hermano? Entonces no puede haber alguien cristiano con dinero. Sí lo puede, pero la Biblia dice que los que son en Cristo no buscan ganancia deshonesta. ¿Verdad que dice eso la Biblia? La Biblia dice esto. ¿Cómo es que los hombres, los dirigentes de nuestros países, los gobernantes que están sobre nosotros gobiernan en estos días? Gobiernan con injusticia, con falta de amor, con engaño, con mentira. No les importa un bledo a nadie. Les da igual mientras se quede en su arca. Así pensaba Zaqueo. Pero Zaqueo en aquel día dijo: Señor, la mitad de lo que yo tengo, yo voy a dar a los pobres. Bendito sea el nombre del Señor. La gran disposición de aquel que conoce a Cristo: servir. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y algo que yo debo de aprender es lo siguiente: nadie puede servir si no ama a Cristo sobre todas las cosas. Nadie puede negarse a sí mismo si no tiene a Cristo. Fíjate, Zaqueo cambió inmediatamente y dice: yo ahora voy a servir. Hasta ahora ellos me sirvieron, pero ahora yo voy a servir. A los pobres los voy a dar. Creó un amor y un interés nuevo en la vida de Zaqueo. Tercero indicio de que alguien tuvo un encuentro con Cristo: justicia, restitución. Zaqueo le dijo: y Señor, no solo voy a dar la mitad de mis bienes, y si en alguna cosa o en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces, cuadriplicado. Entonces Zaqueo dice: yo estoy dispuesto que si yo he robado a alguien, que si yo he engañado a alguien, yo voy a devolver. Zaqueo tenía en sus manos, porque él tampoco era mal administrador, él administró bien, de tal manera que él ahora era rico, pero él estaba dispuesto a hacer justicia a aquellos que habían sido afectados por su amor a las riquezas y por su falta de compasión, pero ahora él tenía compasión. Entonces el amor de Dios produjo en él el sentimiento de justicia. 3 indicios que alguien que tiene un encuentro verdadero con Cristo puede tener en su vida es gozo en la palabra, amor a los demás y justicia. Bendito sea el nombre del Señor. 3. Pero entonces, ¿cómo se generan esas 3 cosas en la vida de Zaqueo? Porque la presencia de Cristo genera algo llamado arrepentimiento. Y hubo arrepentimiento en la vida de Zaqueo. ¿Dónde está escrito esto, hermano? Versículo 9, Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también es hijo de Abraham.
para que haya salvación, hay que haber arrepentimiento. Y hubo arrepentimiento en la vida de Zaqueo. ¿Cuáles fueron los indicios? Zaqueo tuvo gozo en la palabra de Cristo, aprendió a amar a los más necesitados y está dispuesto a compartir con él, pero también estuvo dispuesto a quitar de lo suyo y hacer justicia a aquel que en alguna ocasión él lo había defraudado. Indicios completamente distintos de lo que nosotros oímos muchas veces en nuestro medio cuando decimos que somos cristianos en cuanto a la riqueza, ¿verdad? Donde para ser un hombre bienaventurado no se da, se quita, ¿verdad? Donde para ser un hombre bienaventurado no se es justo, no, pero engaña a alguien, no se lo dan lo que quieren con ellos, lo piden con su mano, sí, pero es injusto porque la Biblia dice que retener la verdad es injusticia, pecado condenable delante de Dios. Por lo tanto, nosotros en esta tarde, si queremos mirar nuestra vida como cristianos, deberíamos mirar estos tres signos en nuestra vida. ¿Tenemos gozo en la palabra de Dios? ¿Las palabras de Cristo verdaderamente es algo que impacta en nuestra vida? ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Obedecemos la palabra de Cristo? Jesús dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende deprisa. No hizo falta decir 2 veces. La Biblia dice, versículo 6, entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de Cristo alcanza nuestra vida, descendemos con gozo, bajamos con gozo y recibimos con gozo la palabra de Dios. Ese es el indicio que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo, porque el que tiene un encuentro con Cristo ha entendido lo siguiente: Cristo es su mejor dicha. Cristo es su mejor dicha, porque fuera de Cristo no hay salvación. Y por eso Jesús dice en el versículo 9, hoy ha venido salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había perdido Zaqueo gozo, porque a pesar de tener riqueza, no tenía con quién compartir. Ahora podía compartir con los pobres. Pudo tener gozo porque Cristo, el hombre importante, el que hacía milagros en la ciudad, dijo: hoy debo quedarme en tu casa. Tenía un huésped muy importante en su casa, ¿verdad? Estamos satisfechos que Cristo sea nuestro huésped, que viva en nuestra casa, que esté en nuestra casa, que esté viviendo en nosotros. Es importante esto. Cuando alguien va a recibir un huésped en su casa, cuando alguien tiene a alguien importante en su casa la mantiene limpia, la comida es la mejor que puede, saca lo mejor para servir. ¿Esta es tu actitud con Cristo? ¿Saca lo mejor de ti para servir a Cristo? ¿Das lo mejor de Cristo? El huésped que dijo: debo quedarme en tu casa, es alguien importante. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud para con este que dice: debo quedarme en tu casa? ¿Cuál está siendo nuestra actitud para con Cristo? Queridos, por lo tanto, en esta tarde, yo no quiero alargarme más con esta palabra, pero eso es lo que Dios vino: buscar y salvar. Eso era lo que se había perdido en el hombre, la gracia de Dios. Si has conocido a Cristo, si dices que has tenido un encuentro verdaderamente con Cristo, hoy analicemos nuestra vida y hoy bajemos corriendo de donde nosotros estemos subidos, de nuestro engaño, de algo que verdaderamente nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Y no queremos oír la corrección de Cristo por medio de su palabra. Y no queremos oír lo que Cristo tiene a decir para nosotros. Y no queremos amar como Cristo ha amado. Y no queremos hacer justicia a aquellos que nosotros hemos defraudado o a aquellos a quienes nosotros hemos engañado. Y la verdad que no relata la Biblia que
Cristo le dijo a Zaqueo, muy bien hijo, no. Dice que esta fue lo que él tomó. Y sabe, hay cosas que tú ni yo podemos restituir. Hay cosas que nosotros hemos hecho que no hay manera de restituir. Yo no sé tú, pero yo por lo menos no. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Debo confiar única y exclusivamente en la gracia de Cristo Jesús. En la gracia de Dios en Cristo. Porque, ¿sabe? La Biblia dice que todos mis pecados fueron borrados por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya nada ni nadie me puede separar del amor de Dios, y es en Cristo Jesús. Hay cosas que yo no puedo restituir. Si está en mi mano y lo puedo restituir, lo restituyo. Si no puedo, voy a los pies de la cruz y digo, Señor Jesús, tú has pagado el precio por mí en esto, perdóname, Señor. Y la verdad que cuando Cristo está en nuestra vida, esas son preocupaciones presentes en la vida de aquellos que han conocido a Cristo. Espero que en esta tarde la palabra de Dios haya tocado tu vida y la mía, de tal manera que nosotros podamos hoy en nuestra casa analizando cuál es verdaderamente nuestra posición en Cristo, cuáles son los verdaderos indicios. Yo solo he hablado de 3, ¿verdad? Y podríamos decir 4, porque esos 3 denuncian que había llegado arrepentimiento a la vida de Zaqueo. Entonces, tener un encuentro verdadero con Cristo es que la obra de Cristo, es que la palabra de Cristo empiece a hacer vida en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque para mí, el morir es vivir y el vivir es Cristo. Por lo tanto, queridos, en esta tarde, que la gracia de Dios que abunda, que sobreabunda sobre el pecado de cualquiera de uno de nosotros, pueda promover en nosotros gozo, amor y justicia de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor, porque su gracia nos ha alcanzado. Su palabra ha llegado hacia nosotros, alumbra nuestro entendimiento, de tal manera que nosotros hoy podemos estar gozosos de que la palabra de Dios nos confronta y de que Dios a lo mejor nos da un tironcito de oreja esta tarde y que nosotros podamos salir de aquí pensando que debemos de mejorar en nuestra relación con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesucristo no pasó por nuestra vida para irse, Jesucristo pasó para quedarse. Jesucristo pasó para quedarse en nuestra vida. Jesucristo pasó para que los hombres le conozcan a Él. ¿Sabe dónde? Por medio de tu vida y de la mía. Este es el gran privilegio de haber tenido un encuentro verdadero con Cristo. Conocer y reconocer que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, quiero que inclinemos nuestra cabeza en esta tarde. Y quiero orar al Señor en esta tarde. Y quiero agradecer a Dios, aleluya, por esta palabra. Porque nos muestra que debemos de estar preguntándonos siempre, analizándonos siempre a nosotros.